Acompáñeme que ya lo tengo con nosotros a Edgardo Moca, politólogo, pensador, escritor. Edgardo, ¿cómo te va? A la vieja usanza nos damos la mano, ahí está. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. No, gracias a vos por invitarnos. Bueno, te he leído mucho, siempre te leo, la verdad, Gracias. y siempre es un placer. Me gustaría proponerte algunas reflexiones con respecto a esto que estamos viendo. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que está pasando? Mirá, yo lo pondría todo esto que vos decís y que comparto de modo entusiasta bajo el prisma de una situación muy afortunada que tiene Argentina, de una coyuntura política internacional mundial y de necesidades Sí. del mundo que Argentina está en condiciones de satisfacer como quizás muy pocos países del mundo. Es decir, la necesidad de alimentos, la necesidad de energía, la necesidad de cuestiones que tienen que ver con la nueva etapa de la revolución científica, como por ejemplo la existencia del litio. Esto que estoy diciendo está muy en la mira de la potencia colonial que condiciona, que es el punto de referencia de la vida política argentina, de Estados Unidos. Y no es una frase esto, porque cualquiera que lo mire en los diarios, el señor Stanley ya lo dijo, ¿no? Se permite sugerir que se apuren los tiempos, que no se espere a las elecciones, que se construya una gran coalición, o sea, que quiere formar un gobierno antes de que haya elecciones, el embajador de Estados Unidos. Llama la atención. Entonces, ¿qué es esto? La preventividad, la prevención de que Argentina no avance por el rumbo que ya insinuó desde las entrevistas con Putin primero y con Xi Jinping después, que es esta idea de que se viene un mundo multipolar, y en el mundo multipolar no existe el centro, existen una cantidad, es un esquema mundial policentrista, multipolar, donde América del Sur y en su interior Argentina tienen una oportunidad extraordinaria. Entonces, el fondo de la crisis que está viviendo la Argentina es el fondo de qué se espera y qué se quiere de esa nueva etapa de la vida argentina en la cual estamos entrando. Entonces vamos a encontrar las presiones imperiales, el sectorialismo, la resistencia corporativa, que en muchos casos son planes estratégicos distintos a los que imperan, digamos, en el campo popular, pero en otros campos más que planes estratégicos son resistencias a participar en un proceso de distribución de los recursos, de distribución del excedente, distinto al que ha caracterizado a la Argentina. Por eso estamos ante una situación muy virulenta en el interior de la Argentina. Bueno, eso es lo que yo te iba a mencionar, ¿no? Pareciera como que esto ha escalado, este planteo que vos hacés, me parece que efectivamente es así, hay una especie de disputa por los recursos naturales de la Argentina, pero además por cómo se va a sacar provecho de eso y cómo se va a distribuir esto que estás diciendo, pero también lo que vos planteás es que hay una especie de operativo proscripción, por ejemplo, con Cristina Fernández de Kirchner, y vos decís, bueno, pero esto no es nuevo, esto en la historia argentina ya ha pasado, ya lo hemos visto, y la verdad que regresa una y otra vez. Así es, y en formas estaba mirando imágenes que no había visto, las imágenes de Máximo Kirchner, me contaban también la experiencia de Axel Kicillof. Es un estado de cosas las personas de mi generación, cuando vemos estas cosas, las personas que tenemos una experiencia, digamos, política, militante, nos trae las peores memorias, porque esto es la reproducción, se intenta, no quiero decir que se consiga, pero se intenta la reproducción de los meses anteriores al golpe de 1976, el apronte de las fuerzas corporativas para resistir todos y cada uno de los movimientos que pueda insinuar el gobierno, con una diferencia específica muy importante y muy compleja, que es que, a diferencia de aquel momento y a diferencia en general de la historia entre la ley Sáenz Peña y hoy, la derecha tiene partido político y la derecha tiene personajes del mundo de la política como para competir. Es decir, no hay una
un recurso sí. al poder ordenador de los militares, sino que se intenta procesos de desestabilización. Y yo quiero entrar en una cosa que es fundamental. El operativo montado alrededor de la persecución de Cristina Kirchner es inequívocamente golpista, inequívocamente desestabilizador. La utilización del Poder Judicial ha llegado al punto... La intervención de Luciani pone la descomposición del Poder Judicial en el punto más agudo, que no es poco decir, porque tuvimos las persecuciones durante la época del macrismo, sí. Tuvimos la doctrina Irursum, tuvimos las cárceles injustas. Ahora lo que hay es una especie de desprecio absoluto, liso y llano, a cualquier juridicidad. El espectáculo de Luciani carece del más mínimo sentido de la juridicidad. Pruebas que se incorporan a último momento, negación de la defensa del involucrado, del acusado, una especie de aparateo, de ficción, que realmente cuando uno lo vuelve a mirar, lo recapitula, dice, pero esto está sucediendo en Argentina, ¿no? Sucede. El Poder Judicial, la descomposición actual del Poder Judicial no se vivió ni siquiera en la época de las dictaduras. Cualquiera me puede decir la dictadura no necesitaba un Poder Judicial, sí. Porque tenía otros métodos que desgraciadamente fueron el terrorismo de Estado, ¿no? En tu nota que se llama una vez más el operativo Proscripción, publicada en el Destape, vos haces mención a la historia argentina y decís, bueno, hubo en algún momento un proceso revolucionario uno podría pensar en el sentido más inequívoco de su vinculación con la justicia social, y después hubo una especie de historia que vino detrás que vació un poco de sentido eso, al punto tal de que uno en el colegio, por ejemplo, estudiaba a los revolucionarios, pero no quedaban claro por qué eran revolucionarios, porque los habían vaciado de todo sentido. Totalmente, vinculado. Totalmente. ¿Cómo es esta idea? La idea es que siempre el enfoque es inevitablemente generacional. Mi generación entró a la escuela primaria, sí. Y le enseñaron que desde el punto de vista formal Argentina era una democracia, que había derechos, que había esto, pero al mismo tiempo nos enseñaron que había un virus en la Argentina que había que aventar, que había que expulsar, que era el peronismo. Curiosamente, en toda la etapa, la etapa que va entre el 55 sí. Y el 76, la Argentina peronista no pudo ser vulnerada, o sea, se persiguió el peronismo, hubo violencia, hubo José León Suárez, hubo la proscripción desde ya que impedía toda posibilidad legal del peronismo, pero la Argentina industrializada, la Argentina sindicalizada, la Argentina con conciencia de los derechos persistió. Y persistió incluso al ataque criminal del terrorismo de Estado. Solamente en los 90, y muy parcial y muy circunstancialmente, sí. Se logró el ideal de la derecha es el que se logró en los 90. Un sistema político con un partido A o una coalición A y una coalición B, que cualquiera de esas coaliciones que gana el gobierno en elecciones aplica más o menos la misma política. Entonces, ese es el ideal, por eso la idea de la gran coalición. Si uno rasguña un poco sí. La gran coalición, es esas dos mismas fuerzas que existían en los 90 sí. Resituadas, con la ventaja adicional de que ahora hay una derecha que se reconoce como tal, que se reconoce en la tradición conservadora, cosa que ninguno de los partidos políticos de la época que estoy sintetizando, sí, por decirlo hacían, ¿no? Hay vinculado con este tema, por eso me parece importante preguntártelo. Vos decís, Cristina Fernández de Kirchner es un obstáculo para una especie de democracia ideal, y lo pongo entre comillas, ¿no? ¿Cómo es esto de la democracia ideal y por qué Cristina es el obstáculo? Democracia ideal le llamo yo al fenómeno que recorrió el mundo entre fines de los 80 y principios del siglo XXI, sí. Que es la posibilidad de un sistema de partidos regido por la llamada alternancia. En la facultad donde yo estudié, donde yo doy clases, la alternancia es el punto de llegada, el punto de superación de las contradicciones. ¿Qué es la alternancia? La alternancia es que los partidos políticos compiten sí. Y en un caso gana un partido o una coalición, en otro caso gana otra coalición, pero hay una suerte de pacto no escrito, de constitución no escrita, que con determinados temas los gobiernos
civiles no se meten. Los temas que tiene que resolver el mercado, y cuando se habla del mercado se habla de las clases dominantes del país interrelacionadas con la principal potencia mundial. Esas reglas de juego, esos intereses y esas columnas no pueden ser tocadas. El problema que tuvieron con Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner es que esas columnas fueron tocadas. Cualquiera puede decirme, y es cierto, que no se produjo ninguna revolución social, que no se transformaron las relaciones de producción. Eso forma también parte del clima de la época. Ahora, meterse con las AFJP, un mercado ideal para la acumulación de poder financiero. Un mercado cautivo, ¿no? Un mercado cautivo del capital financiero. Eso es ponerse fuera del mapa que está construido. Y hay que construir un nuevo mapa que ya en América Latina, en los primeros años del siglo XXI, se empezó a construir y ahora tiende a volver a hacerse presente. Por eso yo tengo una visión que no es pesimista, porque entre otras cosas, la movilización de estos días, yo estuve en Parque Centenario y después estuve en el barrio donde vive Cristina, y la verdad es que salí fortalecido espiritualmente, porque vi una gente, vi un amor, un respeto, un equilibrio, y vi también cómo llegué un poco después que hubo una corrida y vi a la gente protestar por la corrida. O sea, estaban las dos Argentinas, la Argentina de la Unión, y no quiero dejar de decir algo sobre lo que vos dijiste del acuerdo. El acuerdo político nacional para enfrentar la condición bimonetaria de la Argentina, que es un modo de decir para tener una Argentina independiente, una Argentina que lo que se gana se invierta y se reproduzca el capital en el interior de la Argentina. Eso es una propuesta histórica, no hay que pensar que eso se va a resolver, no parece ser hoy el momento donde ese acuerdo se pueda poner en acción, pero yo estoy seguro de que eso es una especie de luz que se pone sobre la Argentina, porque una Argentina unida, una Argentina sobre la base de ese acuerdo, es una Argentina que se incorpora a América Latina y al mundo de una manera muy, muy exitosa y muy promisoria. Entonces, algunos dicen, bueno, eso es pura verborragia política. No, hay momentos en que plantearse lo que hoy es imposible es empezar a crear las condiciones para que sea posible. Nosotros, hablando en términos maquiavélicos, tenemos fortuna, porque la Argentina tiene hoy, en esta etapa de su proceso, una oportunidad histórica de desarrollo extraordinaria. Y Maquiavelo decía, además de la fortuna tiene que estar la virtud. La virtud es el príncipe que interpreta el mundo y lo transforma para bien de quién, decía Maquiavelo, de los grandes o del pueblo. Y Maquiavelo decía, el príncipe tiene que ir gobernar para el pueblo. Eso ha convertido a Maquiavelo en el gran monstruo de la ciencia política. Pero si uno lo relee se da cuenta que no es tan así, ¿no? Así es un revolucionario de su época que nos mostraba no solamente ambiciones, sino caminos para llegar a eso. Ayer comentaba, y lo hago nuevamente hoy, un artículo de Jorge Alemán, a quien le mandamos un saludo grande. Gran amigo. Que decía, un poco lo que dice Jorge es, bueno, la demanda del pueblo para su líder, entendiendo la demanda de aquellos que en este momento le están manifestando su cariño a Cristina y la defienden de estos ataques, no es siempre la misma. No es la misma esta demanda con Cristina que aquella que tuvo en algún momento hace 15 o 20 años, ¿no? Cristina puede transformarse nuevamente en ese referente que va a canalizar todas esas demandas que no son las mismas que tuvimos hace 15 o 20 años. Es decir, ¿puede transformar ese liderazgo en otra cosa en este momento? Yo creo que puede alcanzar un nivel de liderazgo, más allá de las funciones. No quiero meterme en las elecciones y todo eso porque es embarrar un poco la cancha, pero la función dirigente se enriquece paradójicamente por la construcción del Frente de Todos. Por esto que para algunas personas allegadas, votantes del Frente de Todos, están con cierto sentido de la frustración, con cierto sentido del fracaso. Yo creo que, fijémonos que en las movilizaciones de solidaridad con Cristina se ha movido el Frente de Todos en la práctica. No es solamente el sector, si bien el sector más dinámico, el que moviliza más y demás, es el sector más cercano a Cristina, pero el PJ, los sindicatos, las organizaciones sociales, todos han estado en pie de lucha y de solidaridad. El liderazgo de Cristina yo creo que es más potente todavía que en los momentos del gobierno, y que creo que
Ahora hay que construir políticamente la posibilidad de armar un gobierno, pensando en que un triunfo de la derecha en las próximas elecciones sería un retroceso muy grave, en una instancia justamente, como decíamos antes, de una gran oportunidad. Sería ceder esta gran oportunidad histórica que tenemos a los caprichos coloniales, y eso lo podemos evitar, y la figura central de esa búsqueda es Cristina. ¿Te preocupa que, bueno, que por supuesto todo momento histórico siempre es distinto de aquel que lo precedió? ¿Te preocupa que la Argentina ha atravesado y está en este momento bastante débil en cuestiones que son centrales, como puede ser lo económico, lo financiero, que muchas veces se transmite rápidamente a lo social? Para ponerlo en criollo, Sergio Massa, el ministro de Economía, viajando a los Estados Unidos en algunas horas, uno entiende para rediscutir algunas cuestiones con el Fondo Monetario Internacional, pero donde está claro que la relación es totalmente asimétrica, ¿no? Hay un Fondo Monetario que podría agarrar el plan económico y decir, bueno, esto sí, esto no, acá te falta. ¿Eso te preocupa? Sí, eso más que preocuparme es un hecho, es el hecho maldito de la presidencia de Macri, porque yo estoy convencido de que la firma del acuerdo con el fondo no es, como se la presentó, solamente un ardid electoral para ayudarlo a Macri, sino que es el modo de regresar del Fondo Monetario a la Argentina. Yo creo que ese es un enorme problema, una enorme derrota. Más allá del debate sobre si había que acordar o no en el Congreso, sí, eso es un tema que lo dejo aparte, porque eso se produjo, y hay que atenerse al hecho de que el acuerdo se aceptó. Ahora hay que tensar la cuerda en la relación con el Fondo Monetario Internacional y aprovechar los recursos de que vamos a formar parte del BRICS, de que la financiación de la recuperación argentina, sí, no hay que pensar que va a venir necesariamente de los carriles tradicionales. Además, por los recursos que tiene Argentina, las condiciones de intercambio que puede generar Argentina alrededor de su situación, sí, puede ayudar a la Argentina a recorrer la instancia de la deuda con el fondo de una mejor manera. Pero a ver, Edgardo, vos estás proponiendo una especie de rediscusión del acuerdo con el Fondo Monetario en este mismo momento, es decir, bueno, que vaya Sergio Massa, el ministro, y diga, bueno, señores, vamos a replantear un poco los términos tal y como estaban dados hasta ahora. Rediscutir con el fondo, y otra cosa más que en algún momento había insinuado el presidente del Banco Central, Pelle, que es una especie de transformación de las acreencias, de los acreedores. Al fondo le debemos, bueno, tenemos que ir al mundo a ver quién nos ayuda con esa factura que tenemos que pagar, pero no no en condición de mendigo, sino en condición de país potente en un conjunto de rubros que van a ser decisivos para el futuro del mundo. Así que yo creo que las instancias de la renegociación están abiertas. Ahora, sí me preocupa que Estados Unidos sea nuevamente hoy el faro, la meca donde hay que ir a conversar de la economía argentina. Se puede aceptar que el fondo está en Estados Unidos, digamos, lo gobierna Estados Unidos, y que no hay más remedio que hacer eso, pero yo querría ver en el futuro próximo, el futuro inmediato, alguna materialización de esta idea de lo multipolar. Quiero explorar, quiero pensar que la relación con China, la relación con la India, la relación con Sudáfrica, con Rusia, puede ser una materia de diversificar las posibilidades de solución del problema argentino. Insisto, no en condiciones mendicantes, sino en condiciones de país que tiene potencial en un conjunto de rubros que el mundo necesita. Bueno, lo que me queda de la charla, me quedan muchas cosas, por supuesto, pero digo, siempre me gusta subrayar algo, ¿no? Lo que vos proponés son salidas que se ubican por afuera de lo que uno puede ver que está en la mesa de discusión. Totalmente. Y eso es muy interesante porque digo, no estamos acostumbrados a eso. Pero están afuera relativamente. No, sí, por supuesto. Porque insisto, esto que yo dije no es un invento febril mío, sino que está puesto por el presidente del Banco Central. Después no sé qué pasó con esa propuesta. No, pero uno puede entender que va por ese lado. Pero quiero decir que eso está abierto, que el problema es decidirse no a romper con Estados Unidos, no a hacer campañas contra el Fondo Monetario, sino a pensar el mundo en su complejidad y en su variedad, no quedarnos siempre en el mismo callejón. Edgardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por invitarme. Ha sido muy amable, muchísimas gracias.